Muy buenos días a todos. Podemos tener la Biblia abierta en Génesis 5. Vamos a hacer una pequeña oración, que Dios nos guíe y nos ayude en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y que tú nos hables a través de tu palabra y que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El pasado domingo 1 de enero estuvimos viendo este mismo pasaje, Génesis 5, que hemos leído hoy, y hoy me gustaría continuar con la ayuda de Dios y ver un poquito más de lo que nos enseña la palabra de Dios en este capítulo 5 de Génesis. En los primeros 10 minutos me gustaría hacer un poquito de repaso de lo que vimos, a modo de recordatorio para los que estuvisteis ese día, hace unas cuantas semanas, y un poquito como introducción para los que no estuvisteis. Será un poquito largo, pero como quiero continuar ahí donde lo dejé la última vez, pues creo que es importante hacer un poquito de repaso de lo que vimos. Vimos que en Génesis 5 se nos presenta la lista de descendientes de Adán, y que a muchos cristianos dijimos que no... verdad, hay que ser honestos, no nos gusta muchas veces leer pasajes como este porque parece que no aportan mucho, también porque el texto parece pues un poco pesado, un poco aburrido, y a veces incluso como que cuesta ir leyendo los nombres. Y una de las cosas que hablamos era de lo llamativo, de la gran cantidad de años que vivía la gente en aquellos tiempos antes del diluvio universal comparado con hoy en día. Y comenté que Dios en la Biblia explica que en un momento dado decidió reducir la longitud de la longevidad de la vida de las personas, aunque no detalla, no explica cómo se llevó a cabo esa reducción. Y planteé la cuestión solo a modo de posibilidad, de conjetura, de que tal vez hubo una variación en la proporción de oxígeno en el aire, algo que está relacionado con la oxidación celular y por tanto pues con el envejecimiento. Hoy no lo voy a explicar de nuevo, simplemente lo puse como una posibilidad, y si alguien quiere ver más detalles, pues casi mejor que escuche aquella predicación anterior. Hablé un poquito de Matusalén, como es un hombre que se le conoce, se le recuerda como el que vivió más años, 969, y del hecho en que Matusalén murió justo en el momento de llegar el diluvio. Planteé la posibilidad de si tal vez murió por lo que era el diluvio en sí o justo antes de llegar toda la inundación. Y es verdad que la respuesta no figura en la Biblia en castellano, no lo podemos saber, pero expliqué que esa pregunta tal vez se puede responder en base a lo que significa la palabra Matusalén en hebreo. En hebreo combina dos raíces, muz, que significa muerte, y shalach, que significa traer o enviar. Por tanto, expliqué que Matusalén en hebreo se suele traducir como morir enviará, morir traerá, muerte traerá, su muerte provocará, o incluso su muerte lo provocará. Y que además los expertos en lengua hebrea suelen argumentar que este nombre pues como que parece incompleto, como que le falta algo. Y sí, en efecto, su muerte trajo algo y trajo el juicio de Dios sobre toda aquella generación que fue el diluvio. Y dijimos que se puede deducir que murió de viejo, probablemente, además con la edad que tenía era perfectamente plausible, y sobre todo por el significado de su nombre, ya que en el momento en que Matusalén murió estaba profetizado que algo llegaría, y sí, vino algo, vino el diluvio. Lo llamativo del caso del diluvio es que fue profetizado por Matusalén durante toda su vida con su propio nombre. Era una especie de profecía viviente de la línea de los que temían a Dios. Casi 1000 años antes, cuando nació, su padre Enoc decidió llamarlo precisamente eso, Matusalén. Su muerte traerá o su muerte lo traerá. Y también comenté el hecho de que Matusalén vivió muchos años. En el fondo es una muestra más de la misericordia y la paciencia de Dios, porque si la muerte de aquel hombre iba a traer juicio sobre aquella generación maligna y perversa,
pues Dios les dio tiempo antes de ejecutar su juicio hasta que el que lo estaba anunciando muriera, y que Matusalén portara ese preciso nombre y viviera más que ningún otro, pues creo que es un simbolismo de la paciencia y la misericordia de Dios. Y durante casi 1000 años Matusalén fue, pues eso, una profecía viviente de que cuando él muriera algo iba a suceder, y en efecto algo sucedió. La vida y la muerte de Matusalén reflejaron no solo que Dios iba a traer juicio, sino que da margen y tiempo para el arrepentimiento, para que el pecador pueda ir a Dios. Y por tanto es coherente y apropiado que la vida de Matusalén sea la más larga de la Biblia, porque en el fondo lo que simboliza es la extensión de la misericordia de Dios. Y después de hablar de Matusalén, comentamos un poco las demás personas de esa lista. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y dijimos que esos 10 nombres cada uno tiene un significado en hebreo, y que no solo cada uno tiene un significado en hebreo, sino que lo llamativo es que cuando se leen por orden en hebreo, las traducciones, claro, los significados, pues resulta en una frase, y una frase que algunos han denominado el Evangelio según Génesis 5. Y esta lista de nombres que tenemos aquí, además de presentar esa genealogía desde Adán hasta Noé, pues también presentan una interesante profecía de lo que es en esencia el mismísimo Evangelio del Señor Jesucristo. Y resumiendo, no quiero entrar en detalles porque sería repetir de nuevo todo lo que dijimos hace unas cuantas semanas, simplemente resumiendo mucho. Adán significa hombre, Set significa designado, nombrado, apuntado, Enos, que es el siguiente, significa mortal o sujeto a la muerte, Cainán significa fijo, algo que es fijo, Mahalaleel significa Dios bendito, Dios alabado, Jared significa descenso o bajada, Enoc significa dedicado, consagrado, iniciado, Matusalén significa, ya lo hemos dicho, su muerte traerá, su muerte provocará, y Lamec, aquí sí que me quiero detener un poquito en Lamec, porque expliqué que de todas esas palabras es la más difícil, porque usa una raíz que a día de hoy es completamente desconocida para los que estudian el idioma hebreo, y los hay que sugieren que significa vigoroso o poderoso, y los hay que piensan que significa desesperado, cansado, lamentado. Y esta última opción hay gente que la enlaza con la raíz que todavía tenemos en nuestro idioma, en castellano, que es lamento, lamentar, lamentación, como que el origen sería el mismo. Y parafraseando esto último, los hay que también les gusta traducirlo como si fuera para los pobres o para los humildes, o sea, relacionado con pobreza y humildad. Y el último de estos 10 nombres es Noé, que significa consuelo, descanso, reposo, paz, alivio. Y eso sí que lo tenemos en el texto, el versículo 29, si os queréis fijar, ya lo estuvimos viendo hace unas semanas, explica el porqué de su nombre. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y además, si tenéis una Reina Valera del 60, veréis que hay un numerito, una letrita, y abajo en las referencias indica que eso significa precisamente consuelo o descanso. Si leemos los significados de estos nombres en hebreo y le ponemos artículos y preposiciones para que gramaticalmente sea un poquito más coherente en castellano, pues tenemos algo más o menos como el hombre está designado como mortal fijo, de forma fija, pero el Dios que debe ser alabado desciende consagrado y su muerte provocará un poderoso consuelo. Y un poquito más parafraseado, para que se entienda mejor, el hombre tiene designada una muerte fija, pero el bendito Dios baja expresamente y su muerte traerá un vigoroso alivio. O una variante, con otra de los significados, el hombre tiene designada una muerte fija, pero el bendito Dios ha iniciado su descenso y su muerte traerá un vigoroso descanso. Y también dije una cosa, que como la palabra Lamec, hay un poco de debate sobre lo que Lamec significa, pues me gustaría
no decantarme por ninguna de las dos opciones, aunque luego se entenderá que creo que la segunda es más apropiada, pero repetirlo todo de nuevo entendiendo el nombre de Lamec con el otro significado que se le propone por parte de los expertos en hebreo, que es afligido, cansado, desesperado, pobre y humilde. Y la frase nos quedaría algo así: el hombre apunta a una muerte fija, pero el bendito Dios baja expresamente y su muerte traerá consuelo al afligido, cansado, desesperado, pobre y humilde. Luego se entenderá, pero creo que esta es quizá un poquito más adecuada. Y lo llamativo de esta genealogía de Génesis 5 es que en una sola frase está resumiendo la esencia del Evangelio. Toda la historia del Evangelio de Jesucristo fue profetizada en Génesis capítulo 5 por esa primera generación de hombres temerosos de Dios antes del diluvio. Y los que estaban con Noé dentro del arca estuvieron a salvo del diluvio. Noé aquí actúa o es como un símbolo de lo que algunos llaman un tipo de Cristo, es decir, un hombre cuya vida apunta hacia el verdadero Salvador que iba a venir. Y su padre Lamec, en el versículo 29, ya profetizó que habría descanso, que habría alivio en Noé cuando le puso ese nombre concreto. Y llamó su nombre Noé, diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios maldijo». Bien, todos esos hombres se les podía llamar, pues, de alguna manera profecías vivientes, porque además de una simple genealogía, en este pasaje la lista de nombres nos presenta el mensaje del Evangelio. Y la muerte por causa del pecado para todos los hombres quedó muy bien establecida también en este pasaje de Génesis 5, porque todos esos hombres murieron, pero Dios mismo descendería y en su muerte habría alivio para ese pecado. Dios hecho hombre, Jesucristo, está anunciado en este pasaje. Y aquella predicación del 1 de enero, ya termino con el repaso, el resumen, terminó diciendo, me acuerdo que dijimos 3 cosas básicas de este pasaje. Primero, que es una lista de descendientes de Adán, punto, eso es sencillo. Segundo, lo que acabo de explicar, que hay un mensaje implícito en el nombre de estas 10 personas que resume en esencia lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y, muy importante, el mensaje que transmiten las vidas de estos 10 patriarcas, hay gente que les gusta llamarlos los patriarcas antidiluvianos, es que todas esas vidas finalizaron. La serpiente de Génesis 3 mintió porque esas personas sí que murieron. Y la esencia del pasaje es que la muerte les alcanzó. Vale, es cierto que Enoc técnicamente no murió, pero bueno, lo de Enoc fue una excepción muy especial y está claro que estoy generalizando con todos los demás. Lo importante de la predicación de hace unas semanas es que uno debe tener conciencia de que el día llega. Da igual si vives mucho o poco, el día te va a llegar. Y aquí tenemos una lista de personas que vivieron un montón, muchísimo más de lo que vamos a vivir nosotros, casi 1000 años, pero da igual, la hora les llegó. Y una sencilla lección de todo este pasaje es que aunque vivas 1000 años, te va a llegar la hora. Y al igual que esas personas de Génesis 5, de cada uno de nosotros, un día se dirá y murió, que es lo que tenemos en el pasaje. Por tanto, vamos con lo de hoy, vamos con lo que vamos a ver hoy. Sé que ha sido un resumen un poco largo, pero creo que era necesario explicar lo que ya vimos para continuar con el texto de hoy. Pero claro, ahora nos podemos preguntar, ¿y qué más hay en este texto? Porque si ya lo hemos visto más o menos todo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues sí, en esencia es verdad que ya lo hemos visto más o menos todo. El tema principal de Génesis 5 es que tarde o temprano a todos nos llega el día y la hora, pero aún quedan algunos detallitos en los que me gustaría detenerme. Son detalles que pueden pasar desapercibidos, pero creo que podemos sacar alguna lección para nuestras vidas y ese es el motivo de esta predicación en esta mañana, ver algunos de los detallitos, porque lo esencial ya lo hemos visto. Y si reflexionamos un poco sobre la vida de estas personas,
vemos que al vivir tantos años, lo podemos deducir con facilidad, tuvieron lógicamente tiempo de conocerse bastante entre ellos. Lo digo porque si nos ponemos a calcular los años y a mirarlo un poquito en detalle, resulta que Adán vio nacer a todos sus nietos y bisnietos hasta Lamec. De esta lista, Adán los conoció a todos, excepto a Noé. Eso es el punto de vista desde Adán, pero si ahora nos vamos al final, al extremo final, nos situamos en el punto de vista de Noé, pues resulta lo contrario. Noé los conoció a todos, excepto a Adán. Porque cuando nació Noé, el más viejo ya era Set, Adán había muerto. En resumen, Adán de esta lista, Adán los vio nacer a todos, bueno, a casi todos, excepto a Noé, y Noé en cambio los vio morir a todos, a casi todos, excepto a Adán. Y si bien Adán y Noé no se conocieron mutuamente, todos los de en medio, desde Set hasta Lamec, todos los de en medio sí que tuvieron la oportunidad de conocer a todas las personas de esta lista. Y, habiendo vivido tantos años y teniendo tantas oportunidades de conversación, seguramente Adán tuvo muchas oportunidades de explicar lo que les sucedió en el huerto del Edén. Y siempre se dice, medio en serio, medio en broma, que Adán no debía tener ombligo, porque al ser creado directamente por Dios y carecer de nacimiento y por tanto de cordón umbilical. No lo sabemos, pero bueno, es perfectamente plausible. Lo llamativo del caso es que Adán vivió muchos años y por tanto hubo mucha gente que en definitiva le llegó a ver y conocer, y si tenía algún rasgo, alguna característica especial en su cuerpo, algo distintivo, para mostrar que no tuvo un nacimiento como los demás, pues quizá bastantes personas lo llegaron a ver. Y así como Adán tuvo mucha descendencia, mucha prosperidad en cuanto a nuevas vidas, la alegría de nuevos nacimientos y más descendencia, en cambio los últimos de la lista, que son Matusalén, Lamec y Noé, pues vieron un poquito lo contrario. Vieron cómo sus antepasados iban muriendo uno a uno y que no había relevo generacional, porque si nos fijamos en el último versículo, fijaos por favor en el 32, Noé tardó muchísimo en tener hijos, pero muchísimo. ¿Qué dice el 32? Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Hubo un tiempo en que Adán había muerto, Set había muerto, Enos había muerto, Cainán, Mahalaleel y Jared habían muerto, los 6 primeros habían muerto, a Enoc Dios se lo había llevado, y ya solo quedaban 3 de esta lista, Matusalén, Lamec y Noé. Y Noé venga a pasar los años y no tenía hijos. La Biblia no dice por qué, y solo podemos conjeturar, básicamente hay 2 opciones generales, o no podía o no quería. Si uno bucea un poquito en la tradición hebrea extrabíblica, se comenta que al parecer Noé no quería tener hijos a causa de la sociedad llena de maldad y violencia en la que vivía. A saber si es cierto, porque los escritos hebreos extrabíblicos pues son a veces un poquito peliculeros y hay que cogerlos con pinzas y nunca jamás equipararlos a la palabra de Dios. Pero, dicho esto, tal vez hubiera algo de eso. Pero bueno, a lo importante, a lo que sí dice la Biblia, que Matusalén y Lamec se estaban haciendo viejos los dos, y Noé estaba ahí como el último de la línea sucesoria de los temerosos de Dios, y no había nadie más. Y finalmente sí que nacen Sem, Cam y Jafet 100 años antes del diluvio, que es cuando muere Matusalén. Pero cuando muere Matusalén, cuando llega el diluvio, resulta que Lamec ya había muerto, porque Lamec es el único caso de esta lista de un hijo que muere antes que un padre. Si nos fijamos, todas las personas de esta lista murieron con 900 y pico de años. Bueno, Mahalaleel no, vivió 895, pero bueno, son casi 900, da igual, son muchos igual.
El que vivió menos de toda esta lista, bastante menos, fue Lamec, que vivió 777 años, bastante menos que sus antepasados y bastante menos que su hijo Noé, que por cierto vivió 950. ¿Por qué vivió Lamec menos que los demás? Pues no lo sabemos, lo siento, pero no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Existe la posibilidad de que su muerte no fuera del todo natural, que fuera causada por la maldad y la violencia de esa sociedad. El comienzo de Génesis 6, donde se habla de la maldad de aquella sociedad de aquellos tiempos, podría ser tal vez un indicio, pero repito, no lo sabemos y no quiero especular más porque simplemente no se puede saber con certeza. Lo que sí sabemos es lo que tenemos en la Biblia y vamos a trabajar con lo que sí tenemos. Lo llamativo del capítulo 5 es que el relato sigue un patrón. Tal engendró a tal, vivió tantos años, bla, 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 y murió. Más o menos ese es el patrón que vemos en este capítulo 5. Más o menos todos de la misma manera siguiendo el patrón. Desde el principio del relato en el versículo 3, donde comienza con Adán, hasta el versículo 31, que es la muerte de Lamec. Pero en este relato, el patrón que he explicado se interrumpe dos veces. Una, para explicar el caso especial, el caso especial de Enoc, y una segunda vez en el versículo 29 para explicar un detalle del recién nacido Noé, en concreto unas palabras de su padre Lamec. De Enoc hoy no vamos a hablar, hoy no quiero decir nada de Enoc, pero de Lamec sí. Lo interesante es que la Biblia recoge unas palabras de Lamec en el versículo 29. Y si nos fijamos bien, esto es algo muy especial, porque apenas tenemos palabras de nadie desde el principio del libro de Génesis. Estamos en Génesis 5, Génesis 1, 2, 3, 4, 5. Apenas hay palabras de nadie. Hay unas palabras de Adán y Eva al principio y la serpiente en los primeros capítulos, sobre todo de Adán. Hoy no hablaremos de eso. Luego en el capítulo 4 tenemos unas pocas palabras de Caín. Curiosamente ninguna de Abel, ni una sola palabra de Abel el justo, que es como Jesús mismo lo llamó en Mateo 23:35. Ni una palabra de Abel el justo. Y en Génesis 5, de toda esta lista de personas, no tenemos palabras de nadie, a excepción de Lamec. Ni una palabra de Set, ni una de Nos, ni una de Cainán, ni una de Mahalaleel, ni una de Jared, ni una de Enoc, y ni una palabra del viejo Matusalén. Ninguna. Casi 1000 años vivieron cada uno de ellos, y la Biblia no recoge ni una sola de sus palabras de aquellos tiempos. Pero de Lamec sí. Lamec vivió casi 800 años, debió de decir muchas cosas durante su vida, igual que todos los demás, pero la Biblia recoge de todo lo que dijo durante toda su vida una frase. En sus 800 años de vida tenemos una frase. Versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y sabiendo que es la única frase que se recoge de una de estas personas entre Adán y Noé, pues vamos a prestarle un poquito de atención, ¿nos parece? Vamos a analizar un poco la frase. Cuando nació Noé, Lamec su padre dijo estas palabras con respecto de él: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec era perfectamente consciente de quiénes eran sus antepasados y de sus nombres, todo lo que he explicado antes de los significados de los nombres, y sabía que al dar a Noé, a su hijo Noé, el nombre de Noé, que la profecía mesiánica de los 10 primeros nombres de los 10 patriarcas, de la cual hemos hablado, ya estaba completa. Con Noé se cerraba un ciclo. Noé iba a traer un alivio
a la maldición de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el versículo 29. Y antes hemos dicho que Noé, en toda esta escena del diluvio, apunta a ser como un tipo de Cristo, ya que representa la persona en la cual hay salvación del juicio de Dios. Y Lamec, aunque probablemente no sabía los detalles de lo que iba a suceder en el diluvio, me refiero, era consciente de que en su hijo Noé se cerraba un ciclo, por decirlo de alguna manera. Y sí, aunque Noé no fue el cumplimiento definitivo y de la promesa de la libertad del pecado, en parte sí que lo fue al ser un tipo de Cristo. El mundo a través del diluvio fue librado de mucha gente malvada y pecaminosa, y en Noé y con Noé la vida perduraba. De las palabras de Lamec se desprende, por una parte, un verdadero temor de Dios y por otra, un anhelo, un deseo de ver la justicia de Dios. Lamec era consciente de la profecía a Adán y Eva en Génesis 3, 14, 15, pero también era consciente de lo que vino después de esa promesa que era la maldición del trabajo para comer. Génesis 3, 17 a 19, lo voy a leer. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No olvidemos que Lamec sí habría conocido a Adán. Y por cierto, calculando un poquito los años, Adán murió cuando Lamec tenía 46 años. Más o menos, año arriba, año abajo siempre. Lamec anhelaba el día en que el Salvador prometido por Dios terminaría con la maldición sobre la tierra. Es lo que se desprende de sus palabras. Y después de la muerte de Lamec, su hijo Noé, conocido como un hombre justo en un mundo lleno de maldad y perversión, que lo tenemos en Génesis 6.9, a lo mejor tenéis que girar la página, pero lo podemos leer. Génesis 6.9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé y su familia se salvaron del diluvio que Dios envió para juzgar la tierra, y así pudieron continuar con la línea de la promesa. Miles de años después, Jesucristo nacería desde esa misma línea de Set a través de Lamec. La esperanza de Lamec de la finalización de la maldición fue cumplida de forma completa en la persona del Señor Jesucristo, cuya muerte y resurrección abolieron el reino del pecado y de la muerte. Bien, estas son las palabras de Lamec del versículo 29 y lo que podemos deducir de ellas, que era un hombre temeroso de Dios y era un hombre que esperaba el reino de Dios. Bien, y ya está, pero ahora vamos con lo curioso, vamos con lo llamativo. El Lamec de Génesis 5 no es el único Lamec de la Biblia. Hay otro Lamec, y no está nada lejos, está muy cerca, está en Génesis 4, es una especie de primo, tío lejano, y está en Génesis 4 al final del capítulo. En Génesis 4 primero sucede la escena en que Caín mata a su hermano Abel, luego la conversación de Caín con Dios a causa de ello. ¿Y qué sucede luego? Pues luego tenemos una descripción, una explicación de los descendientes de Caín. Es lo que tenemos a partir del versículo 16 y vamos a leerlo, pero me gustaría empezar en el 13 para coger bien el contexto. Vamos a leer Génesis 4 del 13 en adelante. Génesis 4 del 13 al 24. Acompáñame por favor en la lectura. Génesis 4 del 13 al 24.
Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mejulael, y Mejujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Atención aquí que sale el otro Lamec. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y atención aquí al 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y ahora viene su dicho: que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bien, ya está. Aquí tenemos a un Lamec muy diferente del Lamec, hijo de Matusalén, temeroso de Dios, que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos a una persona de la que se dice muy poco, pero de lo que se nos explica podemos deducir que era una persona sanguinaria, violenta y vengativa. No vamos a entrar en los detalles de los descendientes de Caín, tampoco lo que se nos dice de las mujeres y los hijos de este otro Lamec. No, lo único que quiero que veamos esta mañana es el gran contraste existente con el otro Lamec, que sí era temeroso de Dios. Y para facilitar la cosa, yo sé que no es lo más adecuado, pero para facilitar la cosa vamos a llamarlos Lamec el malo y Lamec el bueno. Así nos entenderemos un poquito mejor. En el versículo 19 se nos dice que este Lamec el malo, tomó para sí 2 mujeres. Por cierto, desoyendo el mandato de Dios en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, en singular, y serán una sola carne. Y en el versículo 23 se nos recogen unas palabras suyas bastante feas y bastante desagradables, que dijo a modo de advertencia a sus 2 mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este juego de palabras que tenemos aquí con tantos 7 viene a raíz de que Lamec el malo tiene en cuenta las palabras de Dios a su tatarabuelo Caín, que hemos leído antes en el versículo 13. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y le da una especie de vuelta de tuerca para hacerlo aún más grande respecto de sí mismo. Y dice: si 7 veces será vengado Caín, pues Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué deducimos de estas palabras? ¿Qué podemos deducir? Pues que Lamec el malo era muy malo. Desprendía odio, violencia y venganza por los 4 costados. Y al parecer no tenía problemas con dar muerte a quien fuera que se la jugara. Y de sus palabras se deduce que el tío no se lo pensaba 2 veces. El que se la haga pues lo paga muy caro, ¿no? Lo llamativo de todo esto es que estamos viendo hoy que la descendencia de Caín, que hemos leído antes, no tenemos palabras de nadie tampoco, a excepción de estas palabras de Lamec el malo,
Qué tremendamente curioso que de los 1600 y pico de años antes del diluvio, la Biblia solo recoge unas pocas palabras de Adán y Eva al principio, luego de Caín con lo sucedido con su hermano Abel, y luego del total de 1000 y pico de años siguientes, solo hay unas palabras de los dos Lamecs. ¿Qué cosas? ¿Por qué? Pues yo creo que es un contraste. Había dos líneas de personas. Estaban los que eran temerosos de Dios y estaban los que no eran temerosos de Dios. Hay que entender que la mayoría de esa sociedad, de esos 1000 y pico de años, no eran creyentes, no eran temerosos de Dios, porque si no fuera así, en Génesis 6, poco antes del diluvio, no se nos diría lo que se nos dice. Fijaos en Génesis 6, los versículos 5 y 11. Voy a leer los dos, el 5 y el 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y saltamos al 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Bueno, pues eso era la sociedad de aquella época. Y estos dos versículos del capítulo 6 creo que reflejan bastante bien lo que debía ser el corazón de Lamec el malo. Además, era un engreído y un orgulloso, porque las palabras de Dios a Caín en Génesis 4:13 reflejan que a pesar de lo que Caín había hecho, matar a su hermano, y de su falta de arrepentimiento, Dios le iba a preservar la vida temporalmente en esta tierra. Y es por eso que Dios amenaza con vengar él mismo la muerte de Caín si alguien osaba tocarle. Vale, está bien, pero ¿y Lamec? Lamec era un engreído. En lenguaje de hoy en día, sabe mal usar el lenguaje de hoy en día, pero es que es verdad, era lo que llamaríamos un fantasma, porque era un orgulloso y un chulo de mucho cuidado. La promesa de Dios de vengar a Caín era perfectamente cumplible, porque de tener que ser llevada a cabo, Dios mismo la implementaría. Pero ¿y la venganza esta que va pregonando por ahí Lamec el malo? Si alguien le toca o le hace daño o incluso le mata, ¿quién iba a implementar esa venganza? ¿Sus hijos? Si pueden, ¿no? Porque a lo mejor no pueden. Nada garantiza que sus hijos iban a poder cumplir de forma efectiva esa amenaza o pseudo profecía de vengarle 70 veces 7, si es que alguien le hace algo o le llega a pasar algo. Resumiendo, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ir resumiendo. ¿Qué tenemos? Tenemos a dos Lamecs. Por una parte, uno poniendo su esperanza en Dios, uno poniendo su esperanza en la palabra de Dios, y más concretamente en el cumplimiento de la palabra de Dios, anhelando ver el cumplimiento de la palabra de Dios, anhelando ver la justicia de Dios y el reino de Dios restaurado. Todo eso deducimos de las palabras de Lamec el bueno. Y por otro lado tenemos a un chulo de mucho cuidado, engreído, orgulloso y lleno de odio, violencia y venganza. Y claro, la pregunta es: ¿por qué la Biblia nos presenta a estos dos individuos? ¿Acaso, ya que se pasaban por alto las palabras de todos los demás durante 1000 y pico de años, acaso no se podían haber pasado por alto sus palabras? ¿Por qué tenemos entonces las palabras de estos dos Lamecs? Pues yo entiendo que es para mostrar los dos caminos. Los dos Lamecs en el fondo son un contraste, porque los dos Lamecs en el fondo no son más que un simbolismo de las dos opciones. Porque la Biblia de tapa a tapa indica que hay dos caminos, uno que va a la perdición y uno que va a la salvación. Hay dos maneras de vivir, de cara a Dios o de espaldas a Dios. Hay dos puertas, una estrecha y una ancha.
Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y si estamos todos nosotros aquí sentados en esta mañana, es para escuchar lo que dice la Biblia. Y la Biblia insiste una y otra vez en que hay dos caminos. Lo dice de muchas formas diferentes y lo va repitiendo una y otra vez. La Biblia es, en el fondo, la palabra de Dios dada a los hombres para que las personas puedan entender, asumir, reconocer, admitir que son pecadores y que deben arrepentirse de sus pecados. Todos. Porque todos somos pecadores, ni uno de nosotros está sin pecado. Lamec, el malo, amplía la maldición de Dios de todo aquel que toque a Caín para con todo aquel que le toque a él. Y en vez de 7, él dice que va a multiplicar su venganza por 70 veces 7. Curiosamente, la única otra vez que esta expresión 70 veces 7 sale en la Biblia es en los Evangelios, concretamente en Mateo 18, 22. Y si no os sabe mal, lo podíamos buscar. Solo un momentito, es el único pasaje que os voy a pedir que busquéis, Mateo 18, 22. Y luego volvemos a Génesis 5. Y si tenéis una Reina Valera del 60, veréis que han agrupado los versículos del 15 al 22 bajo un epígrafe titulado ¿Cómo se debe perdonar al hermano? De eso va el fragmento, de perdón. Y leamos los versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no voy a entrar a explicar esto, solo quiero decir que el contexto es de perdón. El contexto es de ofensa y perdón. Misericordia para con la ofensa. Todo lo contrario de lo que caracterizaba a Lamec el malo. Podemos volver a Génesis 5, ya está, solo era ver aquello. Y si bien he dicho que esta expresión 70 veces 7 solo sale 2 veces en la Biblia, estas 2 veces, es verdad que hay un tercer pasaje en que sale de una forma un poquito similar. No idéntico, pero sí parecido. Y es el pasaje de las archiconocidas 70 semanas de Daniel. Hace unos 2 años expliqué un poquito ese pasaje. Si alguien tiene interés, pues lo puede buscar por internet y escucharlo. Pero resumiéndolo mucho en una sola frase, Daniel 9 es un pasaje que comienza con un sentido reconocimiento de pecado y acaba con la promesa de una solución completa y definitiva al pecado por la pura misericordia de Dios que es Cristo. Ese es el resumen de Daniel 9. Los 77 de Daniel 9, las 70 héptadas, para ser más técnicos, de Daniel, profetizan precisamente el cumplimiento de la promesa de Génesis 3 a causa del pecado, desarrollada en Génesis 5. El hombre va a una muerte fija, pero Dios bajará expresamente y su muerte traerá consuelo al desesperado. El 70 veces 7 de Lamec es una sobrada de un chulo engreído que, por lo que sabemos, al menos por lo que sabemos, murió en su pecado y a día de hoy está en el infierno. Lamec el malo a día de hoy no se venga de nadie, sino que es Dios mismo que le hace pagar por sus pecados por toda la eternidad en el infierno. Y los otros 2 77 de la Biblia están precisamente relacionados con lo contrario de lo que representaba Lamec el malo, que es el perdón. El 70 veces 7 pronunciado por un hombre pecador en la Biblia habla de pecado, y los otros 2 70 veces 7 de la Biblia
donde es Dios que habla, pues hablan de misericordia y perdón. ¿Y por qué tanta insistencia con el número 7 hoy? Pues volvamos a Génesis 5. Lamec el bueno vivió, oh sorpresa, qué gran sorpresa. ¿Cuántos años vivió Lamec en total según Génesis 5:31? 777. ¿Por qué la vida de Lamec el bueno es importante? Vamos al grano. ¿Por qué su vida es importante? Pues por muchos motivos, pero he aquí el único 777 de la Biblia. Mucha gente está que no duerme con el 666, que por cierto también lo expliqué hace unos años viendo Daniel 2 y Apocalipsis 13. No es más que una simbología de dar la espalda a Dios, no es nada más. Y la gente no está ni mucho menos tan atenta al único 777 de la Biblia. Es verdad que hay 7 que si los agrupamos, pero así blanco y en botella solo está este. Y me gustaría comentar lo que dicen algunas personas sobre este 777. Voy a coger a Donald Carson, que es un teólogo norteamericano, es un señor mayor, está vivo, pero es viejecito ya. Y Donald Carson sobre esto dice, sobre Lamec y sus 777 años de vida, dice: sus años de vida, que suman una cifra que solo utiliza el número 7, representan un número perfecto y completo de años. Es verdad que no lo explica mucho, pero en la Biblia Holman, que es la de los bautistas norteamericanos, hay un comentario bastante interesante y ya un poquito más profundo sobre el uso del número 7 y los 2 Lamecs. Y os lo voy a leer. Esto es de la Biblia Holman de los bautistas norteamericanos. Dice así: un último elemento comparativo entre los Lamec de Set y de Caín es el uso del número 7. El primer Lamec menciona la séptuple maldición de Caín y pronunció que cualquiera que lo matara, otro mayor, de 70 veces 7. En tanto, el Lamec de Set vivió 777 años. Para la audiencia original, a la que le importaban los números, que el autor incluyera un número formado por 3 sietes quizá echaba por tierra los relacionados con Caín. Además, es probable, y esto es lo que me parece interesante, además es probable que haya agregado una sensación de plenitud y de perfección a la descripción de la vida de este hombre. Bien, la vida de los 2 Lamecs, al igual que la vida de otras tantas personas de los tiempos antiguos, en el fondo son ejemplos para nosotros y sus vidas simbolizan algo de lo que podemos aprender. No es casualidad que Lamec el bueno haya vivido 777 años. Es posible que se nos escapen cosas, que se nos escapen detalles de todo esto, pero por lo que sabemos, su vida reflejó verdadero temor de Dios, lo cual le valió la justificación. De ahí que me parece interesante el comentario que les he leído antes, de que habla de una sensación de plenitud y perfección en cuanto a la descripción de la vida de este hombre. Con lo poco que sabemos, creo que podemos decir que, al igual que sucedió con Abraham, Lamec creyó y le fue contado por justicia. De ahí que al final de su vida, la conclusión de su vida, es que Dios le asignó un 777. Y diría que, me atrevería a decir que para que sea recordado como un ejemplo de persona íntegra que recibió la salvación de Dios, la justificación de Dios, el ser declarado inocente por sus pecados, por creer en la promesa de la palabra de Dios, que es lo que tenemos en el versículo 29, que es, en el fondo, es Cristo. En cambio, el otro Lamec, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, es verdad, es bastante probable que muriera en su pecado, dando la espalda a Dios. Y si eso fue así, que no lo sabemos, pues le valió la condenación eterna. Lo dije la última vez y lo voy a repetir hoy. Ya termino, ya se acaba. El tema de Génesis 5 es que tarde o temprano te llega el día y la hora.
y después de eso toca juicio. El tema de Génesis 5, lo dijimos hace unas semanas, lo he vuelto a decir hoy, es la muerte. El tema de Génesis 5 es la muerte y el tema de Génesis 6 es juicio. Es el patrón establecido por Dios y lo importante para ti hoy es cómo vas a llegar a ese juicio. Antes he dicho que lo de hoy va de los dos Lamecs. Por una parte, un Lamec que pone, por lo que vemos, pone su esperanza en Dios, en la palabra de Dios, deseoso de ver la justicia de Dios y el reino de Dios. Y por otro lado tenemos a un Lamec que es un engreído, un orgulloso y está lleno de odio, violencia y venganza. Voy a decirlo de nuevo con otras palabras. Voy a decirlo de nuevo con unas palabras del Nuevo Testamento. Tenemos a dos Lamecs. Uno temeroso de Dios y otro que, voy a usar palabras del Nuevo Testamento, respiraba amenazas y muerte. ¿Nos suena de algo esto de respirar amenazas y muerte? Porque a los que conocemos un poquito mejor la Biblia tal vez nos suene. Efectivamente, Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y bla, bla, bla. ¿Por qué saco a colación esto ahora? Pues porque la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, es un ejemplo de que hay perdón, quiero recalcarlo, hay perdón para el peor de los pecadores. Aun si uno respira amenazas y muerte contra otras personas, como hizo Saulo de Tarso o como hizo Lamec, aun en este caso, si uno es una persona llena de odio, violencia y venganza, hay perdón, hay posibilidad de perdón en Cristo Jesús. Y es verdad, lo he dicho antes, que no sabemos a ciencia cierta qué le sucedió a Lamec el malo, pero sí sabemos que la puerta de la gracia estaba abierta para él. Si se hubiera arrepentido de sus pecados y hubiera buscado a Dios de corazón, se habría salvado. Eso es lo que hizo Pablo, y fue salvo. Y tal cual te puede pasar a ti hoy si pones tu confianza en Jesús. Génesis 5 es un recordatorio de que la muerte acecha. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez no veamos finalizar el año 2023? No tenemos ni idea de lo que nos puede pasar. Lo único que es cierto es que antes o después moriremos y que entonces nos tocará juicio. Y a ese juicio se puede ir con las paces hechas con Dios o no. Si aún no has creído en Jesucristo para salvación, pues cree, porque esa es tu única esperanza de ser declarado inocente en ese juicio. Todos somos pecadores y sin el perdón de pecados en Jesús no hay escapatoria de ese juicio. Y concluyo, ¿con qué nos quedamos hoy? Últimos 2 minutos. ¿Con qué nos quedamos hoy? La Biblia nos cuenta que hace muchos años hubo 2 personas con el mismo nombre, Lamec. Uno le daba la espalda a Dios y el otro no. El corazón de uno estaba lleno de odio, de maldad, de venganza, y el corazón del otro estaba puesto en la misericordia de Dios. Ambos Lamecs murieron cuando les llegó la hora, y al menos por lo que sabemos parece que fueron a destinos diferentes. De todo lo que hemos leído hoy, por favor que nos quedemos con lo de y murió, que se va repitiendo en Génesis 5, y murió, y murió, y murió, y murió, porque un día se dirá también de ti y de mí. Y después de la muerte llega lo que comúnmente se llama el juicio final, y de ahí uno no se escapa porque el juez mismo es Dios. Y te conviene llegar a ese juicio habiendo hecho las paces con Dios. ¿Y eso cómo se hace? Pues creyendo en tu corazón que Dios se hizo carne y que murió injustamente en una cruz, ocupando tu lugar, para que tú pudieras ser perdonado de tus pecados y reconocerle como Señor y Salvador.
Y si somos creyentes, pues que demos gracias a Dios por nuestra salvación, que seamos como Lamec el bueno, que ponía la mira en la palabra de Dios, la mira en el cumplimiento de la palabra de Dios, y que tenía deseo en su corazón de ver el reino de Dios. Lamec miraba hacia adelante para la redención. Nosotros es verdad que miramos hacia atrás a la cruz de Cristo, pero que seamos agradecidos al Señor por su obra en la cruz, por su muerte en nuestro lugar que nos da el perdón de los pecados, y que vivamos en consecuencia como Lamec el bueno, con la mira puesta en las cosas de Dios. Amén.